Cuando tenía 13 años, mi vida cambió por completo. Finalmente escapé del yugo de un padrastro cruel y de una madre indiferente. Todo ese caos quedó atrás cuando me mudé con mi padre y su nueva esposa, Laura. Aunque al principio sentí alivio al dejar atrás mi antigua vida, la nueva tampoco prometía ser fácil. Mi relación con Laura era tensa y conflictiva. Ella parecía tener un radar especial para encontrar mis errores. Y yo, con el orgullo de un adolescente testarudo, no dudaba en responderle con palabras duras. En medio de esta tormenta familiar, apareció él, Iván, mi hermanastro. Tenía 17 años, 4 más que yo, y a pesar de todo lo que ocurría en casa, siempre parecía irradiar una tranquilidad inquebrantable. A diferencia de mi actitud desafiante, Iván era amable, carismático, y la pieza que unía a la familia. Lo que no entendí en un principio era por qué todos lo admiraban tanto. Para mí, era solo otro adulto más que intentaría corregirme. Pero mi percepción cambió de golpe el día que nos dijeron que tenía cáncer de colon y que las probabilidades no estaban a su favor. La noticia cayó como un balde de agua fría. Desde ese momento, Iván empezó a ocupar un lugar especial en mi vida. Su fortaleza frente a la adversidad me desconcertaba, pero también me inspiraba. Se convirtió en un puente entre Laura y yo. Cuando discutíamos algo que ocurría con frecuencia, Iván siempre estaba ahí, calmando las aguas. En sus palabras había una mezcla de sabiduría y ternura que lograba desactivar mis arranques de furia y las críticas constantes de su madre. No sé en qué momento exacto comenzó a suceder, pero me encontré confiando en él más de lo que jamás había confiado en nadie. Era a él a quien acudía cuando me sentía incomprendido, cuando los recuerdos de mi antiguo hogar me atormentaban, o simplemente cuando quería compartir algo trivial. Con él podía ser yo mismo, sin máscaras ni defensas. Iván no solo era un hermano. Poco a poco se convirtió en mi refugio. Los años pasaron y, con ellos, yo también cambié. Mi cuerpo dejó atrás la fragilidad de la niñez. Y poco a poco me convertí en un joven más alto, más fuerte y, según algunos, más atractivo. Mis rasgos infantiles se transformaron en una apariencia más madura. Y con esos cambios físicos también vinieron otros, más profundos, que alteraron la manera en que veía el mundo, y a Iván. Iván siempre había sido el faro que me guiaba, mi refugio en los momentos difíciles, el hermano mayor en el que podía confiar ciegamente. Pero, sin darme cuenta, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Sus gestos, que antes me reconfortaban como los de un protector, empezaron a despertar en mí sensaciones que no sabía cómo interpretar. Su risa, su mirada cálida, incluso la manera en que pasaba su mano por mi cabello, de repente tenían un efecto diferente en mí. Había días en los que salía de su habitación con una camiseta de tirantes, su cuerpo delgado pero fuerte marcado por las huellas de su lucha contra el cáncer. Sus hombros, sus brazos y hasta su cuello tenían algo hipnótico. Me sorprendía a mí mismo observándolo más de la cuenta, como si mi mente buscara excusas para capturar cada detalle de su presencia. A pesar de su enfermedad, había en él una belleza que no podía ignorar. Y eso, lejos de tranquilizarme, me confundía aún más. Un simple roce suyo, como cuando me pasaba el brazo por los hombros al despedirse o cuando me daba una palmada en la espalda, era suficiente para acelerar mi corazón. Sus palabras, antes un bálsamo para mi alma, ahora tenían un peso distinto, como si cada todo estará bien, o me alegra que estés aquí, llevara escondido un significado que solo yo parecía percibir. Yo sabía que, para él, probablemente seguía siendo ese niño rebelde al que ayudó a encajar en una familia nueva, ese hermano menor al que protegía y aconsejaba. Pero yo ya no lo veía de la misma forma. Mis sentimientos habían crecido y cambiado, escapándose de las etiquetas familiares. No era algo que pudiera confesarle. El miedo al rechazo, al juicio e incluso a perder la conexión especial que teníamos, me mantenía en silencio. Pero dentro de mí, todo era un torbellino. Amaba cada momento que pasábamos juntos, pero también dolía saber que él no lo veía como yo. Porque para mí, Iván ya no era solo mi hermano mayor. Se había convertido en el centro de un deseo que no podía ignorar, en la razón de los latidos frenéticos de mi corazón. La tarde comenzó como cualquier otra, pero terminó marcando un antes y un después en mi vida. Mis padres habían salido y nos dejaron a Iván y a mí la tarea de ordenar el viejo desván que apenas usábamos.
Las cajas llenas de objetos olvidados y polvo acumulado nos mantuvieron ocupados durante horas, intercambiando risas y anécdotas que parecían aliviar cualquier peso emocional. Todo marchaba como siempre, hasta que de repente el cielo se oscureció y una tormenta se desató sin previo aviso. El sonido de la lluvia golpeando el techo se intensificó, y como si la naturaleza decidiera complicarlo aún más, un corte de electricidad nos dejó a oscuras. Intentamos regresar a la casa, pero el suelo resbaladizo y la intensidad de la lluvia nos obligaron a quedarnos en el desván. Encendimos unas velas que encontré en una de las cajas y la luz cálida e inestable iluminó apenas nuestros rostros. El ambiente, entre el susurro de la lluvia y el parpadeo de las llamas, se volvió íntimo de una forma que nunca antes había sentido. Estábamos sentados en el suelo, rodeados de cajas y recuerdos olvidados, cuando Iván notó que yo comenzaba a temblar por el frío. Sin pensarlo 2 veces, se acercó más a mí, poniendo su brazo alrededor de mis hombros en un gesto que debería haber sido reconfortante. Pero para mí, fue como si todo mi cuerpo ardiera. Mi corazón palpitaba con fuerza, y el calor de su proximidad parecía envolverme por completo. La luz de las velas iluminaba su rostro de una manera casi irreal, resaltando su mirada profunda y su sonrisa amable. En ese momento, supe que ya no podía seguir callando lo que sentía. Había luchado contra mis emociones durante meses, convenciéndome de que no tenía derecho a sentir lo que sentía. Pero ahora, con él tan cerca, no podía resistir más. Tomé aire, intentando reunir el coraje que necesitaba. Mi voz salió temblorosa, apenas un susurro. «Iván, hay algo que necesito decirte». Él giró la cabeza hacia mí, sorprendido por el tono de mi voz. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. «Te quiero, pero no como un hermano, no como un amigo. Te quiero de verdad, Iván». El silencio que siguió fue ensordecedor. El sonido de la lluvia era lo único que llenaba el vacío mientras él procesaba mis palabras. Mi corazón estaba en un hilo, esperando su reacción. Finalmente, Iván rompió el silencio, su voz suave pero cargada de emoción. «No sabes cuánto significa para mí escuchar eso, pero yo no estoy seguro de que pueda ser lo que tú necesitas». Sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y ternura. Continuó: «No es que no sienta algo por ti, es solo que mi cuerpo, mi enfermedad. No quiero que te condenes a algo que no te hará feliz». No lo dejé terminar. En un impulso, me acerqué y cubrí sus labios con los míos, interrumpiendo cualquier palabra de inseguridad. Fue un beso lleno de todo lo que había guardado dentro de mí: amor, deseo, miedo y esperanza. Al principio, Iván se quedó inmóvil, pero pronto respondió, profundizando el beso con una pasión que nunca imaginé. Sus brazos se deslizaron alrededor de mi cintura, atrayéndome más cerca. Mis manos encontraron su cuello, aferrándome a él como si temiera que este momento pudiera desvanecerse. La lluvia seguía cayendo afuera, pero para nosotros, el mundo se había reducido a ese pequeño espacio iluminado por las velas y el calor de nuestros cuerpos. Nos dejamos llevar por la intensidad del momento, perdiéndonos el uno en el otro. Sus manos exploraron mi espalda, mientras las mías se aferraban a su cabello. Era como si todo el tiempo que habíamos reprimido nuestros sentimientos se liberara en ese instante, en cada caricia, en cada susurro entrecortado. Esa noche, en el viejo desván, mientras el sonido de la lluvia y nuestras respiraciones se mezclaban, entendí que no había marcha atrás. Lo que sentíamos era real, y aunque el mundo pudiera juzgarnos, en ese momento nada más importaba. Solo estábamos él y yo, entregándonos completamente, rodeados por la tenue luz de las velas y el latido de nuestros corazones sincronizados. Los días que siguieron a aquella noche en el desván fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Saber que Iván y yo compartíamos los mismos sentimientos nos llenaba de felicidad, pero al mismo tiempo, el temor a ser descubiertos por mi padre y Laura estaba siempre presente. Sin embargo, este miedo no era suficiente para alejarnos. Por el contrario, hacía que cada momento juntos fuera aún más intenso y significativo. En casa, manteníamos las apariencias. Durante el día, éramos los mismos de siempre: el hermano mayor amable y conciliador, y el joven que todavía discutía ocasionalmente con su madrastra.
Pero cuando la noche caía y el silencio llenaba la casa, las cosas cambiaban. Había noches en las que Iván se deslizaba silenciosamente hasta mi habitación después de que todos se hubieran acostado. Cerraba la puerta con cuidado y en la penumbra nos reuníamos como si el tiempo se detuviera. Hablábamos en voz baja, compartiendo risas, caricias y miradas llenas de complicidad. En esos momentos, el mundo exterior dejaba de importar. Solo existíamos él y yo. Otros días, encontrábamos excusas para salir juntos. A veces, lo convencía de dar un paseo por el parque cercano o de visitar el pequeño centro comercial del barrio. Nos comportábamos como cualquier otra pareja, aunque siempre cuidando nuestras acciones en público. No podíamos permitirnos el lujo de ser descuidados, pero en esos paseos, la libertad que sentíamos era incomparable. Había algo mágico en caminar de su lado, en compartir un helado o en simplemente sentarnos en un banco bajo las estrellas, hablando del pasado, del presente y de un futuro que, aunque incierto, queríamos soñar juntos. Sin embargo, no todo era perfecto. Iván, a pesar de su fortaleza emocional, no podía evitar preocuparse por su salud. Había días en los que se sentía más débil, y eso lo hacía dudar de su capacidad para estar a mi lado a largo plazo. Una noche, mientras estábamos en mi habitación, me confesó: «A veces pienso que no debería haberte permitido involucrarte conmigo. No sé cuánto tiempo más tendré fuerzas, y no quiero ser una carga para ti». Su voz se quebró, y en ese instante vi el peso que cargaba en su corazón. Me acerqué a él y tomé sus manos, mirándolo fijamente. «Iván, deja de pensar en eso. No importa cuánto tiempo tengamos, lo único que me importa es que estás aquí ahora». Mis palabras lo hicieron sonreír, aunque sus ojos seguían reflejando una mezcla de amor y preocupación. Lo abracé con fuerza, queriendo transmitirle que, pase lo que pase, nunca lo dejaría solo. Los días continuaron así, entre momentos de felicidad y pequeñas dosis de incertidumbre. Pero más allá de los temores y las dudas, había algo que siempre nos mantenía unidos: el amor que sentíamos el uno por el otro. Cada mirada, cada toque, cada palabra eran una reafirmación de lo que habíamos encontrado juntos. Y aunque el futuro seguía siendo un misterio, aprendimos a valorar el presente, disfrutando de cada instante como si fuera eterno. El futuro siempre será un misterio, pero en nuestros corazones, Iván y yo encontramos la certeza que necesitábamos. El amor que compartíamos era más fuerte que cualquier adversidad. Las semanas y los meses pasaron, y aunque los días no siempre fueron fáciles, aprendimos a construir un pequeño mundo para nosotros. Cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra de aliento se convirtieron en los cimientos de algo que trascendía las dudas y los temores. Iván, a pesar de las batallas que seguía enfrentando con su salud, nunca dejó de ser el hombre que admiraba y amaba profundamente. Su fortaleza no radicaba solo en su cuerpo, sino en su espíritu inquebrantable, en su capacidad de amar con todo su ser a pesar de las sombras que a veces lo rodeaban. Nos prometimos vivir cada día como si fuera el último, no como una resignación, sino como un acto de amor hacia la vida y hacia nosotros mismos. Cada paseo por el parque, cada noche compartida en secreto, cada instante de complicidad era una victoria contra las dificultades. En esos momentos, no éramos dos personas luchando contra un destino incierto. Éramos simplemente dos almas unidas por un amor que no conocía límites. Iván solía preocuparse por el futuro, por lo que pasaría si su enfermedad avanzaba o si alguien descubría lo nuestro. Pero con el tiempo, aprendimos a encontrar consuelo en la idea de que, pase lo que pase, siempre tendríamos nuestros recuerdos, nuestras promesas y nuestros sueños. «No sé qué nos depara el futuro», me dijo una noche mientras mirábamos las estrellas desde la ventana de mi habitación. «Pero lo único que quiero es que sepas cuánto significas para mí». Le respondí con un beso, un gesto que decía más de lo que las palabras podían expresar. «El futuro puede esperar, Iván. Lo único que importa es que, aquí y ahora, estamos juntos». Aunque no sabíamos cuánto tiempo tendríamos, algo en mi interior me decía que el amor que compartíamos era más fuerte que cualquier obstáculo. Nuestro camino podría no ser fácil, pero estaba lleno de esperanza. Porque mientras nuestros corazones latieran al unísono, mientras nuestras manos se buscaran en la oscuridad, mientras nuestras miradas se encontraran con la misma intensidad, sabía que, de alguna manera, todo estaría bien.
Tal vez no podamos predecir el mañana, pero en este momento, en este amor, encontramos la eternidad.